¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios elegiría la casa de alguien humilde, alguien común, para derramar su presencia? Mientras muchos se alejaban con miedo, Obed-Edom hizo algo diferente. Abrió la puerta y en tan solo 3 meses su vida, su familia y hasta el futuro de sus hijos fue completamente transformada. ¿Qué había dentro de esa casa? ¿Cuál fue el secreto que atrajo la presencia de Dios y trajo tanta bendición? Hoy entenderás por qué esta historia no se quedó en el pasado y cómo la misma presencia que tocó la casa de Obed-Edom puede tocar la tuya también. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió allí puede empezar aquí, en tu casa, en tu corazón. Si estás dispuesto a abrir la puerta, dale play. Suscríbete al canal y prepara tu espíritu, porque esta revelación podría cambiarlo todo. Para comprender la importancia de la casa de Obed-Edom, necesitamos retroceder un poco y observar el panorama general. Israel atravesaba una transición significativa. Saúl, el primer rey, había fallecido, y David, joven, valiente pero aún al inicio de su reinado, comenzaba a consolidar su liderazgo. Era un tiempo de guerras, decisiones políticas y una nación intentando reencontrar su identidad espiritual. David, con el corazón inclinado hacia Dios, anhelaba más que victorias militares. Sabía que el verdadero centro del pueblo no era el trono, sino la presencia de Dios. Por ello decidió traer de vuelta el Arca de la Alianza, el máximo símbolo de la presencia divina, a Jerusalén. La intención era noble, restaurar el lugar de Dios en medio del pueblo. Pero como ya imaginarás, una buena intención sin instrucción no siempre termina bien. Durante el transporte del arca, un hombre llamado Uzá vio a los bueyes tropezar y por instinto intentó sostener el arca con la mano. Fue instantáneo, murió allí mismo, fuerte, ¿verdad? Pero esta muerte no fue un castigo arbitrario. Fue una advertencia sobre la reverencia. El arca no era un objeto cualquiera. Llevaba la santidad de Dios. Había reglas específicas para manejarla, y esas reglas estaban siendo ignoradas. Este evento generó un temor generalizado. Hasta David se sintió afectado. El proyecto de llevar el arca a Jerusalén se interrumpió, y nadie sabía qué hacer con aquel objeto sagrado y peligroso. Lo que debía ser motivo de celebración se convirtió en motivo de temor. La pregunta que flotaba en el aire era: si hasta quien intenta ayudar puede morir, ¿quién querrá esta arca en casa? Y es en este escenario, con el miedo cerniéndose en el aire y el rey sin rumbo, que un nombre hasta entonces anónimo entra en la historia: Obed-Edom, un levita que, a diferencia de los demás, no huyó de la responsabilidad. Mientras muchos prefirieron mantener distancia, él abrió las puertas de su casa, y es ahí donde la historia comienza a cambiar. Veamos qué hizo que esa actitud fuera tan poderosa. Obed-Edom no era un sacerdote famoso, ni un hombre influyente de la corte. Era un levita común, alguien que conocía los principios, pero que vivía fuera de los grandes focos de Jerusalén. Aún así, cuando el Arca de la Alianza necesitaba un lugar donde estar, fue su casa la que se convirtió en refugio. Y no fue porque tuviera los muebles adecuados o la dirección más noble, fue porque tuvo la actitud correcta. Imagina la escena. El Arca de la presencia de Dios acababa de convertirse en sinónimo de muerte, y ahora alguien necesitaba recibirla en casa. ¿Cuántos crees que se ofrecieron como voluntarios? Ciertamente, casi nadie. Pero Obed-Edom no retrocedió. En lugar de ver el arca como un riesgo, la vio como una oportunidad. Mientras el miedo paralizaba a los demás, su fe activaba el movimiento. Esto ya nos enseña algo profundo. Dios no elige a los grandes, elige a los dispuestos. Obed-Edom podría haberse escondido, podría haber argumentado, podría haberse hecho el desentendido. Pero entendió el valor de albergar la presencia, incluso cuando parecía peligrosa.
No es que no tuviera temor, simplemente eligió responder con honor, no con fuga. La casa de Obed-Edom se convirtió, literalmente, en un santuario improvisado, sin focos, sin grandes ceremonias, sin alarde. La gloria de Dios fue colocada allí, en el centro de la rutina familiar, entre el olor de la comida y el bullicio del día a día. Y esto dice mucho. La presencia de Dios cabe en lo ordinario. Cuando lo ordinario es consagrado, su casa se volvió un altar, porque Él preparó el corazón antes de arreglar el espacio. Mientras muchos buscaban templos o lugares dignos, para el arca Dios eligió un hogar sencillo, un ambiente común, porque la presencia de Dios no exige estatus, exige reverencia. Y Obed-Edom lo demostró con su postura silenciosa pero poderosa. ¿Y qué sucede cuando un hogar es consagrado a la presencia? La siguiente parte de la historia responde con claridad. Hoy en día, mucha gente quiere la presencia de Dios, pero poca gente quiere el compromiso que ésta exige. Queremos los beneficios sin el peso de la responsabilidad. Pero con Obed-Edom fue diferente. No trató el arca como un amuleto de la suerte, ni como una decoración espiritual. Entendió que la presencia de Dios exige reverencia, y por eso su casa fue transformada. Hay quienes creen que Dios busca catedrales, megatemplos, ambientes suntuosos, pero la verdad es simple y bíblica. Dios busca disponibilidad. No se trata de palacios, se trata de corazón. Obed-Edom demostró esto cuando abrió su casa no por estatus, sino por honor. Y ahí reside el secreto. El arca no terminó allí por casualidad, fue atraída por la actitud. La reverencia no se muestra solo en el discurso bonito, sino en la postura diaria. Es en la forma en que tratamos la presencia, con respeto, con celo, con santidad. Obed-Edom lo sabía. Como levita, conocía las leyes, pero más que eso, vivió el principio. Y lo que construyó en ese hogar fue más que un refugio. Fue un ambiente preparado para que Dios actuara. No necesitas rituales complejos para empezar a vivir este principio. A veces es apagar la televisión para orar en familia. Es despejar el ambiente de contiendas. Es trocar distracciones por devoción. Son elecciones sencillas, pero que le demuestran al cielo que hay espacio. Dios no habita en cualquier lugar. Él habita donde es honrado, y donde Él habita, Él actúa. Obed-Edom nos enseña que el secreto no está en el título, sino en la postura. No fue sacerdote de altar público, sino guardián de altar doméstico. Y eso marcó toda la diferencia. Si quieres ver a Dios moverse en tu casa, empieza por ahí. Transforma tu rutina en reverencia. Y prepárate, porque cuando el ambiente cambia, el cielo responde. Y lo que sucedió después lo prueba con detalles. La Biblia no escatima en palabras. El Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que poseía. Y esto ocurrió en apenas 3 meses. 3. No fueron años de ayuno, ni décadas de batalla espiritual. Fueron 90 días de honra y reverencia, suficientes para que el cielo invadiera aquel hogar con gloria y provisión en todas las áreas. Lo más interesante es que la transformación no fue solo espiritual, fue visible. El texto deja claro que todo lo que poseía fue bendecido. Imagina al vecino pasando y dándose cuenta de que su campo floreció más rápido, que sus hijos estaban más sanos, sus rebaños más fuertes, la paz más evidente. El testimonio fue tan notorio que llegó hasta el rey. David se enteró y comprendió. El arca no traía maldición cuando era tratada con reverencia. Traer la presencia de Dios a casa no destruye, transforma. Pero para eso es preciso dejar de tratar lo sagrado como algo común. Obed-Edom no usó el arca como un objeto mágico. Entendió el valor de aquello que Dios le estaba confiando y se posicionó. 3 meses bastaron para cambiar la historia de un hombre común.
Esto nos confronta directamente. ¿Acaso nuestra casa está preparada para este tipo de presencia? Porque Dios no necesita mucho tiempo para actuar, pero sí necesita un ambiente listo. Y cuando lo encuentra, responde con bendiciones que nadie puede ignorar. Bendiciones visibles, inconfundibles, incuestionables. Si has estado orando por cambios durante años, quizás la pregunta ya no sea ¿cuándo va a actuar Dios?, sino más bien ¿qué falta todavía para que mi casa se convierta en un lugar donde Él se sienta a gusto? Obed-Edom no hizo alarde, simplemente recibió, cuidó, honró y cosechó frutos que resonaron más allá de sus muros. Y lo que viene después solo confirma este impacto. La prosperidad de Obed-Edom no fue teórica, fue práctica. Sus bienes crecieron, su familia prosperó y su nombre se difundió. Y esto en una época en que la prosperidad se medía en el campo, en el rebaño, en la abundancia sobre la mesa. Quien miraba veía, con sus propios ojos, que algo diferente habitaba en aquel lugar. Y ese algo tenía nombre: presencia de Dios. Esta parte de la historia es especial porque derriba un mito moderno, que la espiritualidad y la prosperidad no se mezclan. Pero cuando la presencia de Dios habita en un lugar con honra y reverencia, toca todo: relaciones, finanzas, salud emocional, estabilidad. El hogar de Obed-Edom se convirtió en un escaparate de la gloria de Dios, sin necesidad de carteles ni marketing. No significa que se enriqueció de la noche a la mañana. Significa que el ambiente fue reordenado por el cielo. Todo comenzó a cooperar. La cosecha rindió más. Las tensiones desaparecieron. El caos se convirtió en orden. Porque donde Dios reina, hay paz en el hogar, provisión divina, dirección espiritual y atmósfera de bendición. Esto no es discurso. Es un estándar bíblico. Hoy mucha gente busca prosperidad afuera, sin darse cuenta de que el mayor agente de transformación está adentro. O mejor dicho, debería estar adentro. No se trata de fórmula, se trata de fundamento. Obed-Edom no hizo campaña ni negoció con Dios. Simplemente abrió espacio y cuidó bien de la presencia. El resto fue consecuencia de un hogar consagrado. ¿Quieres ver a tu familia prosperar? Empieza preparando el ambiente. Remueve lo que roba la paz. Separa tiempo para la oración. Valora lo que es sagrado. La casa de Obed-Edom no fue transformada por magia, sino por propósito. Y cuando la presencia habita con libertad, la bendición se manifiesta con evidencia. Y esto continúa en el próximo capítulo de este viaje. En tiempos en que mucha gente busca reconocimiento, Obed-Edom hizo lo opuesto. Honró en silencio. No usó la presencia de Dios como un escaparate para la fama personal, ni como argumento para la autopromoción espiritual. Mientras otros evitaban el arca por miedo, él la acogió con temor y celo. Y esta honra silenciosa hizo ruido en el cielo y resonó en la tierra. Hay cosas que no necesitan ser divulgadas, necesitan ser vividas. Y la honra es así, es discreta, pero tiene un peso eterno. Dios no se mueve por gritos, sino por reverencia. Obed-Edom cuidó del arca como quien cuida de un tesoro, sin convertirlo en un espectáculo, y fue esa postura la que activó algo extraordinario. Dios respondió con manifestación visible. Lo más hermoso es que no trató el arca como un objeto funcional, esperando bendiciones a cambio. Él entendió el principio: donde hay honra, hay presencia, y donde hay presencia, hay manifestación. Esto aplica a cualquier lugar: la iglesia, el trabajo, una boda, la rutina. Honrar a Dios es como regar la tierra correcta. Tarde o temprano, los frutos aparecerán. Y hay más: cuando la honra es genuina, no depende de una audiencia. Obed-Edom no esperaba aprobación ni garantías, simplemente hizo lo que era correcto a los ojos de Dios. El resultado: la bendición llegó. Y no fue una bendición cualquiera,
Fue una que captó la atención del rey, de la ciudad e incluso de la historia bíblica. Porque cuando el cielo quiere mostrar algo, usa a quien lo honra, incluso en el anonimato. Si deseas ver la gloria de Dios en tu hogar, comienza con el principio más básico y poderoso, la honra. No se trata de perfección, sino de prioridad. Trata la presencia de Dios como lo que es, sagrada, y entonces notarás que no necesitas pedir manifestaciones, estas vendrán naturalmente. Y cuando eso suceda, no será necesario explicar. Las evidencias hablarán por ti. La casa de Obed-Edom no era una catedral, no tenía columnas de mármol ni incienso quemándose todo el día. Era un hogar común, como el mío y el tuyo. Pero fue en ese lugar sencillo que Dios decidió reposar su presencia. ¿Y por qué? Porque lo que atrae la gloria de Dios no es la estructura externa, sino la disposición interna. No se trata de apariencia, se trata de esencia. La gran lección aquí es que cualquier casa puede convertirse en un altar cuando hay fe, reverencia y propósito. Obed-Edom no necesitó construir un nuevo espacio ni organizar un culto especial. Simplemente abrió lo que ya tenía. La sala se convirtió en santuario. La rutina se convirtió en culto. La mesa se convirtió en lugar de comunión sagrada. Porque donde Dios entra, todo se resignifica, y eso derriba mucha mentalidad religiosa. Hay gente que cree que Dios solo se manifiesta los domingos o dentro de las 4 paredes de la iglesia. Pero la Biblia está llena de momentos en que Dios se revela en entornos comunes. En el establo de Belén, en la tienda de Abraham, en la casa de la viuda de Sarepta, y por supuesto, en la casa de un levita llamado Obed-Edom. Lo que marcó la diferencia fue la consagración. La presencia encontró espacio porque había un corazón alineado, y eso sigue siendo cierto hoy. Tu hogar puede ser sencillo, tu familia puede tener problemas, pero si decides entronizar la presencia de Dios allí, todo puede cambiar. No por la estética, sino por la esencia. Un hogar consagrado vale más que cualquier ritual vacío. Entonces, antes de buscar ambientes más santos, ¿qué tal hacer santo el tuyo? Cambia la queja por gratitud, el caos por la oración, las acusaciones por adoración. No necesitas un letrero en la puerta que diga Casa de Dios. Necesitas una atmósfera que diga, aquí el Señor es bienvenido. Y cuando eso sucede, lo ordinario se vuelve extraordinario, como veremos en el siguiente paso de este viaje. La transformación que ocurrió dentro de la casa de Obed-Edom no se limitó a las paredes del hogar. El impacto fue tan claro que la noticia llegó hasta el rey David. Y esto nos muestra algo poderoso. Cuando Dios se manifiesta con libertad en un lugar, hasta los grandes de la tierra se dan cuenta. La presencia de Dios no pasa desapercibida cuando es honrada de verdad. David, que antes había retrocedido por miedo, ahora mira la casa de Obed-Edom como una prueba viviente de que el problema nunca fue el arca. El problema fue la forma en que fue tratada. Y esta revelación lo cambia todo, porque lo que era motivo de temor se convierte ahora en un signo de esperanza para la nación. La gloria no mata. Cuando se acoge con reverencia, vivifica. En este momento, la casa de un hombre sencillo se convierte en una referencia nacional. Piensa conmigo, Israel estaba tratando de reorganizarse, tanto política como espiritualmente. Y de repente, el centro de la manifestación divina no es un palacio ni un templo, es una casa humilde. Esto rompe estructuras, altera la lógica humana y nos muestra cómo Dios actúa fuera de lo común. Obed-Edom no dio discursos ni convocó multitudes. Simplemente vivió la presencia de Dios con celo y el testimonio se propagó. David se dio cuenta de que si la presencia estaba transformando una casa, necesitaba volver al centro de la vida nacional.
Esta perspicacia llevó al rey a revisar todo el plan de transporte del arca. Todo porque un hombre común hizo lo que muchos líderes no hicieron: honrar. Y ahí radica la belleza del Evangelio desde siempre. Dios no busca títulos, busca corazones disponibles. La casa de Obed-Edom fue un grito silencioso para toda una generación. La gloria de Dios no está ligada a rituales, responde a la honra, y esto despertó en David un deseo nuevo, una estrategia nueva, porque cuando un hogar común revela el poder de la presencia, el siguiente paso es expandirlo a todos. Obed-Edom no solo hospedó el arca por 3 meses, sino que viviría con las marcas de esa presencia para siempre. Porque cuando Dios entra de verdad en un lugar, no hay forma de volver a lo que era antes. La transformación que comenzó en su casa se extendió a su vida, su descendencia e incluso a su vocación. Aquellos 90 días no fueron un final, sino un comienzo. Lo más fascinante es que, después de que el arca fuera llevada a Jerusalén, Obed-Edom ya no quiso estar lejos de la presencia. Se mudó. Sí, dejó su hogar y se fue a vivir cerca del arca. Y no solo eso, él y sus hijos comenzaron a servir directamente en el templo. Esto demuestra que el contacto con la gloria despertó un nuevo propósito de vida. Y esto sigue sucediendo hoy en día. La presencia de Dios no solo nos bendice, nos realinea, revela vocaciones, cambia prioridades, redefine trayectorias. Mucha gente solo quiere el milagro, pero Dios quiere transformar el destino. Obed-Edom no pidió nada, solo recibió la presencia con temor. Y fue ese gesto el que activó un nuevo capítulo en su historia, mucho más grande de lo que imaginaba. A veces, lo que estás esperando no es una bendición, es una nueva dirección. Obed-Edom podría haber regresado a su vida anterior después de que el arca se marchara, pero decidió seguir la presencia, donde quiera que estuviera. Esto demuestra madurez espiritual. Demuestra que no quería solo los frutos, sino la relación. Y eso es lo que lo cambia todo. Si ya has vislumbrado la gloria de Dios, no te conformes con un momento. Haz como Obed-Edom, sigue la presencia. Transforma el toque en viaje, el impacto en propósito. 3 meses cambiaron su casa, pero fue la decisión de continuar lo que cambió su legado. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué harás después de que Dios pase por ahí? Hay cosas que pasamos años intentando resolver con esfuerzo humano y Dios las resuelve en 3 meses o incluso menos. La historia de Obed-Edom es un reflejo de esto. Israel había dejado el arca olvidada durante años, descuidada desde los tiempos de Saúl. Pero bastaron 90 días en un hogar reverente para que todo comenzara a ser restaurado. Dios no necesita décadas. Necesita ambientes alineados. Esto confronta nuestra mentalidad inmediatista y, al mismo tiempo, nuestro conformismo. Algunos creen que el cambio tiene que ser lento y doloroso. Otros piensan que, si aún no ha sucedido, es porque Dios se ha olvidado. Pero la verdad es que el tiempo de Dios está ligado al propósito, no al reloj. Y cuando encuentra un corazón listo, acelera, mueve, cambia. Obed-Edom no tenía idea de que su casa se convertiría en un catalizador nacional de transformación. Él solo respondió con fe a lo que se le confió. Y eso basta. Su obediencia activó un proceso que ni siquiera el rey pudo ignorar. Lo que años de olvido espiritual no produjeron, 3 meses de reverencia generaron. Esto no es una coincidencia, es un patrón bíblico. ¿Recuerda otros casos? José esperó años en prisión, pero en un solo día pasó del calabozo al palacio. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de encontrar su misión. Ahora, Obed-Edom vive el otro lado de la moneda, una aceleración divina provocada por la disposición. Dios no actúa por impulso, actúa por principios. Y donde encuentra honra, Él responde con velocidad e impacto.
Así que, si cree que está tardando demasiado, quizás la pregunta sea, ¿estoy creando un ambiente que invite a la presencia de Dios? Porque Él todavía hace en 3 meses lo que el esfuerzo humano no hace en 30 años. Y esta transformación acelerada en la vida de Obed-Edom nos prepara para el poderoso desenlace de esta historia. Obed-Edom no buscaba fama, y mucho menos intentaba entrar en la historia. Solo quería honrar la presencia de Dios. Pero fue precisamente esa simplicidad lo que activó un giro en su destino. A partir del momento en que el arca entró en su casa, su vida salió del anonimato y pasó a ocupar un lugar destacado en el plan eterno de Dios. Después de esos 3 meses, algo cambió dentro de él. Ya no podía volver a ser el mismo. No quería solo recordar el tiempo en que tuvo el arca en casa, quería vivir en torno a la presencia todos los días. Y eso fue lo que hizo. Se mudó cerca del templo, comenzó a servir con sus hijos y nietos, y el nombre de Obed-Edom reaparece como guardián de las puertas de la casa de Dios. Esto nos enseña que la verdadera transformación no es solo visible por fuera. Cambia prioridades, valores, dirección. La presencia de Dios revela quiénes somos y hacia dónde debemos ir. A veces, usted cree que solo está recibiendo un momento espiritual, pero en realidad está siendo reposicionado para vivir un nuevo propósito. Fue exactamente eso lo que sucedió aquí. No es de extrañar que Dios eligiera la casa de un hombre común. Era un mensaje para toda la nación. Cualquiera que honre la presencia puede tener su destino transformado. Obed-Edom no necesitó subir a un púlpito. Él solo abrió espacio. Y ese gesto, pequeño a los ojos humanos, fue grande a los ojos de Dios. Porque para el cielo, quien recibe la presencia con celo, recibe también un nuevo capítulo. Así que, si ha sentido que Dios lo está llamando a algo más grande, no ignore ese toque. A veces, un simple sí a una invitación divina cambia toda la ruta. El hogar de Obed-Edom fue el punto de partida de una caminata que se extendió por generaciones. Porque cuando Dios interviene, no solo transforma el instante, sino que redefine el destino. Y esto nos prepara para la convocatoria final de esta travesía. La historia de Obed-Edom no es meramente un relato antiguo, es un espejo para nuestros días, porque lo que transformó su casa puede transformar la tuya. Pero aquí hay una advertencia importante. Dios no habita donde solo se le tolera. Él se manifiesta donde se le desea con profundidad. Y si su presencia entra de verdad, nada puede permanecer igual. Mucha gente lleva años esperando cambios en la familia, en el matrimonio, en las finanzas, en las emociones, pero no se da cuenta de que el primer paso no es pedir más, sino abrir espacio. Eso fue lo que hizo Obed-Edom. Él no llamó al arca, pero cuando llegó, la recibió con temor. Y eso fue suficiente para que en 3 meses todo se realineara. 3 meses, quizás hasta menos. Entonces surge la pregunta ineludible: ¿cuánto tiempo más vas a esperar? El cielo solo necesita un gesto tuyo para actuar. No tiene que ser grandioso, solo tiene que ser sincero. Es hora de salir de la religiosidad superficial, de dejar de memorizar versículos sin vivir los principios y de decidir: mi casa será un altar. Porque donde Dios reina hay orden, hay paz, hay provisión y hay propósito. Esta palabra no es solo informativa, es un llamado, una invitación para que empieces hoy a reordenar tu casa, tu rutina, tu vida. Quita lo que roba el espacio de la presencia, prioriza lo que acerca a lo sagrado. Haz de tu hogar un territorio de gloria, no esperes un culto especial. Comienza con una oración honesta, un ambiente consagrado, un corazón disponible. Si este contenido encendió algo en tu interior, no dejes que ese fuego se apague. Aquí no entregamos contenido superficial.
entregamos principios que pueden redefinir tu historia. Si quieres más profundidad, más raíz, más transformación real, entonces suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este mensaje y comprométete con la palabra. Porque esto no es solo un video, es un parteaguas. Y para sellar este momento, escribe aquí en los comentarios: Señor, haz de mi casa un lugar de tu presencia. Esta simple frase puede ser el inicio de un nuevo viaje. Decláralo con fe y permite que el cielo responda.